¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Ah, sí. No, pero ese, Sí, ese, sí, sí. ese ya está por default. Ok. Ah, sí. Ah, Bueno, bueno. empezar. Bienvenidos. Esto es Yo soy nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace una semana que no nos veíamos desde porque tenemos hablamos el del. mismo outfit. Ya habrá algún día presupuesto para estar cambiando de outfits. Sí, no es nada. Ahorita, Balenciaga. evidentemente traemos la misma ropa porque estamos grabando el mismo día, ¿no? Pero ¿qué dice aquí, Miki? Blessed Divine. Estamos bendecidos. ¿Y aquí qué dice? Mickey Mouse. El micro. Esta playera la Ay, compré en Pues Disney. te digo, Miki. Pero aquí no sabemos inglés. Estoy... ¿Qué Ah, significa? sí, significa bendecido, ¿no? Sí, ¿no? Blessed, sí. Bendecido. Y Divine aparte es tengo divino. la imagen de Ah. mi santa madre. La roña. Tirando no barrio. estamos, no estamos solos. No estamos solos. Eso es todo. Pues qué onda, Toño. Bienvenido a este nuevo episodio que estamos grabando este mismo día, ¿no? Pero vamos a continuar, ¿no? Con la línea del Kerigma y hoy vamos a hablar de el Holy Spirit, ¿no? The Holy Spirit, man. El Espíritu Santo, ¿no? Yeah. ¿Qué nos puedes compartir, Toño, del Espíritu Santo? ¿Cómo has vivido tu experiencia del Espíritu Santo? O bueno, para empezar, ¿no? Y que a lo mejor alguien que nos está escuchando por primera vez o que le haya llamado la atención, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, en el Evangelio creo que podemos entender porque se narra y aparte también, perdón, nuestro Señor Jesucristo nos hace hincapié que es un consolador, ¿no? Es un consolador, un guía y una fuerza, ¿no? Que viene del Padre, viene del Hijo, viene del Espíritu Santo. Bueno, pues de él, del Espíritu, ¿no? Es la verdad absoluta en la cual nosotros hemos creído, ¿no? En la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues deberíamos de saber y entender, y se nos ha informado y se nos ha mostrado que es como el motor, ¿no? Es el motor de Dios en su obra, en su misión, y también no solamente de Dios y en Dios, sino en Dios para nosotros, ¿sí? Es una promesa del Dios vivo para nosotros, sus hijos, su pueblo y principalmente su iglesia, ¿no? Habrá quien diga por ahí, me quedé en otro pensamiento, habrá quien diga por ahí una crítica, perdón, habrá quien diga por ahí que... Córtale. Se me fue la idea. Está bien, está bien. Se la damos en 3, 2, 1. Habrá quien diga por ahí que pues prácticamente el Espíritu Santo, pues lo dice claro también en el Evangelio, ¿no? Es la única persona en la cual el Señor no perdonará el pecado, una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué creo yo? Pues démonos por saber que el Espíritu Santo es el motor de la iglesia, ¿sí? Y lo dice el Señor, lo dice Jesús en el Evangelio, no lo dice la iglesia, no lo dice el Papa, no lo dice nosotros, lo dice la misma palabra. Entonces cuando yo pienso que cuando criticamos la obra del Espíritu Santo en la iglesia, pues yo creo que estamos cayendo en esa blasfemia y en ese pecado, ¿no? Y es muy común que se le enseñe a la mayoría de algunas otras denominaciones esto, ¿sí? No, la iglesia católica no es la real, cosas así, ¿no? Y yo digo, wow, pues qué tristeza, porque en realidad creo yo que están haciendo una blasfemia muy fuerte y dice el Señor que pues no tiene perdón. O sea, estamos nada más cayendo en la misericordia de Él. Tal vez esto no es muy teológico, pero pues es lo que sé, ¿no? Pero the Holy Spirit, motor de nuestra vida cristiana. Fíjate que podemos ir repasando en la Biblia porque nosotros queremos ser un Dios trinitario, ¿no? En la Santísima Trinidad. Sí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es el mismo Dios, ¿no? Solamente que se presenta en 3 personas, pero es el mismo Dios. Y a lo largo de la misma Biblia, de la palabra de Dios, podemos ir viendo
las tres figuras, ¿no? De la Santísima Trinidad. Podemos ver a Dios Padre hablando en el Antiguo Testamento de los profetas, ¿no? Cuando los mandaba a hacer las cosas o cuando les hablaba a través de ángeles o a través de la nube del cielo, ¿no? O de eso, como Dios Padre se hace presente, ¿no? A hablar a su pueblo de esa forma. Luego Jesús, ¿no? Cuando llega en el Nuevo Testamento, llega Jesús, Dios Hijo, llega y se hace presente físicamente, ¿no? De carne y hueso, para que lo podamos palpar, tocar, ver que se hace como nosotros, ¿no? Para saber que nuestro Dios es un Dios vivo, ¿no? Y que nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando Jesús está por ir, se anuncia, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya me voy, pero no los voy a dejar solos, voy a dejarles un espíritu que los va a guiar y que los va a respaldar en todo lo que hagan. Y es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces se presentan estas tres figuras. Y ya vemos la obra del Espíritu Santo en los apóstoles, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, en todas las cartas, ¿no? Vemos las obras del Espíritu Santo a través de los humanos. Entonces, Dios nos deja ese Espíritu Santo para nosotros poder estar unidos a Él y respaldados de algún modo en las obras que se hacen, ¿no? El Espíritu Santo, yo siempre, bueno, cuando me dicen cómo lo definiría, yo lo definiría como la pasión, ¿no? Como la fuerza, la esencia de Dios que hace que esas cosas increíbles o esas cosas que leemos en la Biblia que hizo Jesús sucedan en nosotros, ¿no? Sucedan no en nosotros y a través de nosotros. No nosotros, ¿no? No José Antonio Claro, sanó claro. a alguien, ¿no? No, Miguel le devolvió la vista, ¿sí o no? El Espíritu Santo a través de el ser humano, así como lo hizo a través de los apóstoles, lo haga a través de nosotros. Entonces yo lo veo como esa pasión, ese fuego, ¿no? Que te enciende y esa esencia que hace que puedas creer en el Señor y que obres en el nombre de Él. Entonces eso es lo que veo como el Espíritu Santo. En en el querigma que nosotros predicamos como comunidad, es lo que se dice, ¿no? El Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento como en forma de purificación, ¿no? Dios anuncia que va a dejar un agua viva, ¿no? Que va a purificar. El agua es signo de purificación. Y luego en el Nuevo Testamento Jesús anuncia, ¿no? Que va a dejar un Espíritu Santo. Un espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Y después de, ya que se va, ya que regresa a la gloria del Padre, el Espíritu Santo se hace presente, ¿no? Y, por ejemplo, estamos por celebrar Pentecostés, ¿no? En el 24 de mayo. Entonces, el día de Pentecostés se nos anuncia, ¿no? Que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, que entró una ráfaga de viento, que entró un fuego, una zarza de fuego ardiente, y un Ruá, ajá, exactamente, como nuestros hermanos de modo Ruá, también vayan y los escuchen, ¿no? Escúchenlos. Entró ese Espíritu Santo, ¿no? Y enciende, ¿no? Y aviva. Y eso es lo que vivimos nosotros en esta comunidad carismática, ¿no? Ese avivamiento de los carismas. ¿No? Y como decíamos en el primer capítulo, hay algunas personas a las que no les gusta, ¿no? El ruido, la música, la alabanza. Hace tiempo me dio mucha risa que un sacerdote, no lo hizo en mala onda, me dio mucha risa y ternura al mismo tiempo de cómo me dijo de que yo salí a hacer algo afuera de la iglesia, no me acuerdo qué, y iba regresando porque ya estaba la asamblea y me cruzo con el padre y le digo, ¿qué tal, padre? Ya me voy para adentro. Ah, tú también le haces al baile, me dijo. Pero el padre lo dijo como en un sentido de broma, ¿no? No, nunca lo sentí como en mala onda, ¿no? Siempre fue como un sentido de broma. Sí, padre, le dije, sí, también. Y ya, está bien, adelante, ¿no? Como que ve, adelante, ¿no? Hay personas a las que no les gusta, ¿no? Y no, a lo mejor no es mala onda, ¿no? Hay personas que dicen, no, a mí no me llama la atención eso. Pero nosotros en lo que vivimos como comunidad carismática es eso, el vivir los dones y carismas del Espíritu Santo. Esos dones y carismas que mueven a la iglesia en sí. Yo admiro mucho a los hermanos
por ejemplo, a los sacerdotes, a las monjas que están siempre nada más en contemplación. Porque yo de manera personal no puedo estar quieto, ¿no? Entonces, a las personas que están siempre enclaustradas, ermitañas, ¿no? Que están siempre encerradas, orando y contemplando a la Santísima Eucaristía, yo los admiro porque también a ellos, a través de ellos, sobre el Espíritu Santo, ¿no? De dónde van a sacar la fuerza y la paciencia para siempre estar haciendo lo mismo, ¿no? No estoy diciendo que una cosa sea mejor o la otra cosa sea mejor, son diferentes formas de vivirlo, ¿no? Pero el Espíritu Santo obra, ¿no? Siempre, siempre. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experiencias has tenido tú, José Antonio, con el Espíritu Santo? Bueno, experiencias con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, yo creo que fue el Espíritu Santo el que me trajo a vivir mi fe de esta manera en la que hoy la vivo. En mi comunidad y de esta manera en que la comunidad la vive su fe y trabaja su fe, ¿no? Y es una fe activa, ¿sí? No una fe de domingo, no una fe... Y esto no es una crítica, ¿eh? Esto no estoy mencionando que sea una crítica hacia nuestros hermanos que tal vez únicamente tienen como centro pues la misa del domingo, ¿no? Pues no está mal, ¿sí? Tal vez para algunos hemos encontrado un llamado del Señor más activo y otros pues no tanto, así, ¿no? Eso es parte de, pero me trajo el Señor de esta manera. ¿Por qué digo yo que fue el Espíritu Santo el que me trajo a vivir mi fe de esta manera? Pues porque fue también a través de una asamblea como sentí ese fuego y ese ardor y ese sentido de no estar únicamente sentado y recibiendo, sino de estar pues, prácticamente alabando al Señor, adorando al Señor y de una manera activa. No me refiero a un activo, no me refiero a que seamos los más activos en la iglesia, en la parroquia, me refiero a una fe activa, pues sí, a lo mejor en la alabanza, en la adoración, pero sobre todo en la búsqueda de, ¿cómo lo podré llamar? En la búsqueda Del encuentro. del encuentro, ¿con quién? ¿Con el Señor o con los Con el demás? Señor. Pues podríamos decirlo que sí con los demás, ¿no? Eh, con el Señor a través de los demás, Ujú. porque nuestro principal carisma, sí, de nosotros como comunidad Koinonia, ¿no? Aquí en Tijuana, es la evangelización. Y la evangelización, pues, es ir a tener un encuentro, pues, con el necesitado, ¿no? Y llevar la buena nueva. Entonces, esto únicamente se da, pues, con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Es lo que hizo la iglesia y a lo que el Señor le llamó, ¿sí? Entonces, creo yo que esa ha sido mi experiencia de buscar poner, pues, más que buscar, he sido llamado a poner mis talentos, mis dones que el Señor me dio al servicio de la comunidad, al servicio de los demás, y no me puedo rajar. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Pues compartiendo nuestra experiencia en el espíritu, en nuestra comunidad y la manera en la que vive la comunidad, ¿no? En retiros, y no solamente en retiros o en la comunidad ahí los días martes, domingos de sector, sino en nuestra vida diaria, pues, ¿sí? Es decir, una constante vida de oración, es decir, una conexión como ese WhatsApp de hoy, ¿no? Con Dios. eh, y en dentro de nuestras áreas de la vida, que es en el trabajo, en la familia, es una búsqueda constante. Y esto ha sido mi experiencia en Dios. Y sobre todo de no tener miedo, porque dice el Evangelio que eh, el fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, yo voy y vivo la experiencia de Dios en estas áreas de mi vida por amor. ¿Sí me explico? Porque quiero lo mejor para mi madre, para mis sobrinos, para mi esposa, para los demás. Así es.
Yo en mi experiencia con el Espíritu Santo, me acuerdo mucho, ¿no? De hace poco organizamos un retiro para hombres y me tocó a mí dar el tema del Espíritu Santo, The Holy Spirit. de Holy Spirit. Yeah. Y entonces me tocó dar ese tema y recuerdas, ¿no? Que habíamos hecho como la enfocado, ¿no? Como una tipo de preparación para el mundial, ¿no? Ahorita que andamos en año de mundial aquí en México. Y hacíamos como el énfasis, ¿no? De que, ay, ¿cómo? En el tema, ¿no? A mí me tocaba hacer el énfasis de que, te preparas, ¿no? ¿Qué hacen los jugadores durante la semana? No están sentados rascándose la panza, ¿no? Están preparándose, están haciendo ejercicio, están entrenando, por eso están ahorita ya en el centro de alto rendimiento y en la Ciudad de México, todos entrenando, se preparan, tienen masajistas, tienen preparadores físicos, cardiólogos, médicos, tienen un montón de gente, ¿no? Detrás que los está preparando. Y y se están preparando para la prueba que van a traer, ¿no? Para el mundial. Entonces, por eso es que cuando salen a la cancha, salen y dan todo y hacen jugadas y se la pasan y meten goles, porque tienen esa preparación. Y me acuerdo mucho que cuando estaba preparando el tema, el Señor, ¿no? Me inspiraba a hacer esta pregunta. Si tú murieras hoy, ¿te irías al cielo? O sea, y les decía, no me respondan, ¿no? No es una pregunta para que me respondan, es una pregunta para que reflexionen. Y no para meterles miedo de que, ay, creen en Dios porque si no te vas a ir al infierno, no. Sino, ¿estás preparado tú para tener un encuentro con el Señor? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prepararte, ¿no? Entonces, fue con una preparación, ¿no? Para la hora de la infusión del Espíritu Santo. Pero con lo que iba esto, es que también en este retiro yo contaba las experiencias que he tenido con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es como ese fuego, ese calor que empiezas a sentir, ¿no? De hecho, algunas personas cuando terminó el retiro y que ya habíamos hecho la efusión, me preguntaban, oiga, hermano, pero es que yo empecé a sentir mucho calor, ¿eso es el Espíritu Santo? Y otro, es que yo empecé a temblar, ¿eso es el Espíritu Santo? Y es que yo no podía dejar de llorar, ¿eso es el Espíritu Santo? Pues sí, el Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas, ¿no? Y cuando tenemos un primer encuentro con Él, podemos sentir muchas cosas, ¿no? Entonces, las experiencias que yo compartía con el Espíritu Santo, pues son cosas así que increíbles, ¿no? Que así de humanamente son increíbles. Y son cosas muy sencillas, pero que a veces, como tocábamos el tema de la semana pasada, los sueños, ¿no? Creemos que lo que hicieron los apóstoles de sacar demonios, de liberar, curar a los enfermos, de levantar a los muertos, no, pues eso pasaba en aquellos tiempos, ¿no? Ahorita ya no pasa, ¿no? Ahorita ya no pasa. Y claro que puede pasar ahorita, porque es el mismo espíritu que se dejó a los apóstoles, el mismo espíritu que hoy nos puede renovar y nos puede llevar hacia su encuentro. Entonces, en esta búsqueda de yo poder ser dócil al Espíritu Santo, yo pues, busco, ¿no? Estar en oración, estar en comunión, estar siempre, ¿no? Pidiendo al Señor esa inspiración. Y recordaba una experiencia que tuve hace algún tiempo en una asamblea de oración en la que yo estaba orando en la asamblea, estaba hasta atrás y estaba con los ojos cerrados y sentí como que una persona iba pasando, ¿no? Al lado. Y ya la he contado antes, ¿no? Pero me gusta contarla porque es como una experiencia que he tenido increíble, ¿no? Del Espíritu Santo. Porque no encuentro otra explicación, ¿no? De cómo pudo haber sido. Entonces yo estaba orando y sentí como que tú sientes, ¿no? Cuando tienes los ojos cerrados, ¿no? Como que el airecito, ¿no? De la persona que pasa. Entonces esta persona iba pasando y cuando iba pasando, si lo puedo explicar de algún modo, es como si se depositara un pensamiento en mi cabeza. Así como que alguien llegó y depositó un pensamiento, ¿no? Que en este caso es Dios, ¿no? Entonces se depositó un pensamiento en mi cabeza y decía, era la voz del Señor diciéndome, dile a Marta que se venga a postrar frente a mí. Y yo, ¿quién es Marta, no? Sí. Orando, ¿no? ¿Y quién es Marta, no? Pero pues, sabía, ¿no? Que Dios me decía como que la persona que iba pasando era Marta. Abrí los ojos y sí era una señora, ¿no? Que se paró al lado de mí, ¿no? Se paró y estaba como viendo, era nueva, la señora nunca la había visto, ¿no? Nunca había ido a la comunidad, o a lo mejor yo no la había notado, pero no sabía quién era, no sabía cómo se llamaba, nunca había tenido contacto con ella. Y yo dije,
me quedé pensando y dije, ay, señor, y si no se llama Marta, voy a quedar en ridículo, ¿no? Dije yo todavía poniéndome mis moños, voy a quedar en ridículo si voy y le digo a que eres Marta, te dice que el señor vayas ahí, te postres, y me va a decir, yo soy Angélica, nah, y no me llamo Marta. Entonces yo decía, nah, señor, no, 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 yo no sé si se llama Marta o no, ¿cómo lo voy a hacer? Pero no, cuando Dios me pone así un pensamiento, es como que no me deja en paz. Entonces yo le dije, bueno, señor, dame chance, ¿no? Y déjame preguntarle si se llama Marta o no. Y sentí como que así me decía, órale, pues, no, ya, órale, pues, ve, pero haz lo que te digo, ¿no? Entonces fui y le dije, ¿usted se llama Marta? Y la señora me volteó a ver así como que, ¿y tú quién rayos eres, no? Sí. Ah, pues Marta, me dijo que sí, ¿no? Que sí se llamaba Marta. Dije, bueno, Marta, el señor me dice que se vaya y se postre ante él. Y la señora nada más peló los ojos así, como que, ¿pero por qué? No, no sé, ¿no? Ay, yo nada más estoy cumpliendo lo que el señor me dijo. Y ya la señora fue y se postró. Y eso fue como una experiencia increíble, ¿no? De que, ah, caray, pues yo nunca había visto a la señora y no me queda más que creer que el Espíritu Santo es el que me ayudó o que me inspiró, ¿no? A hacer Yo, eso. Exactamente. Y pues es a través de los dones y carismas, ¿no? Del Espíritu Santo. Y eso es algo bien sencillo, ¿no? Nada más así decirle adivinar el nombre, ¿no? Por así decirlo, de alguien, que no es adivinar, ¿no? Es el Señor lo puso, ¿no? En el corazón. Pero el Espíritu Santo hace que nosotros podamos hacer esas cosas increíbles, ¿no? Y esas cosas increíbles y también las cosas cotidianas, ¿no? No es siempre algo grande, algo fuerte, algo así, las cosas cotidianas también, ¿no? El poder tener sabiduría, ¿no? Sobre lo que el Señor nos está diciendo, entendimiento de las cosas que nos pasan, poder darle un consejo a una persona, tener fortaleza para poder afrontar las adversidades del día a día, tener ciencia para poder conocer el verdadero mensaje, ¿no? Escudriñarle el mensaje del Señor, piedad para con nosotros y temor de Dios en lo que hacemos, que son los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en esa cotidianidad también podemos vivir el Espíritu Santo, ¿no? O creo que yo ya me extendí, no sé tú cómo lo no, ves. sí, es real. Creo que te refieres a que la necesidad de vivir los dones en una vida cotidiana, una vida en el Espíritu Santo. Todo el mundo necesita un consejo, mire, ¿sí? Todo el mundo necesita un consejo y también a veces necesitamos dar un consejo, ¿sí? Ahora, un buen consejo, ¿sí? Ocupa discernimiento. Un buen consejo ocupa, pues prácticamente alimento, experiencia para poder darle a alguien las palabras adecuadas que necesita. Si alguien está abierto a los dones del Espíritu, entonces, principalmente el don de consejo, que hoy se matiza, ¿no? En la vida social, los consejos que te da el vecino, ¿sí me explico? No sabemos a dónde llegar a veces a buscar un buen consejo, ¿no? Pero debemos de estar bien preparados todo el tiempo para darlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo necesita, todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tiene también a lo mejor la necesidad de entender algo, de comprender algo, de situaciones. Y podríamos decir, pues ve a un especialista, ve con un psicólogo o algo, pero no siempre hay la posibilidad. Entonces, el Señor dio estos dones que para bien de la comunidad, para bien de las familias, para bien de la juventud, para bien de la sociedad, para bien de la política, para bien de la justicia, ¿sí? Entonces, es la necesidad, ¿sí? Y el Señor sabía que necesitaba dejar al guiador, ¿sí? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se estaba construyendo su iglesia. Y esta iglesia iba a traer su mensaje generación tras generación. Por eso decimos, pues aparte él hace sus promesas, ¿no? En la iglesia no la tocará la llama del infierno. ¿Por qué? Porque está allá por el Espíritu. Que se manche, pues todos nos manchamos, eso no está deslindado de eso, ¿no? Pero la guía viene del Señor. Si no, no tendríamos el Evangelio hasta hoy. Y hasta las denominaciones cristianas que no compaginan o con nuestra fe, ¿no?
pues al final de cuentas también deben de entender que están guiadas por la promesa del Espíritu Santo a través de la iglesia, que fue quien también nos transmitió por todos esos siglos pasados eh, hasta hoy, pues su palabra, su poder, su guía, ¿no? Sí, justo. Yo creo que para ir cerrando, ¿no? Como este tema que podremos hablar horas, ¿no? Del Espíritu Santo, pero sabemos que estos son espacios pequeños, ¿no? Para compartir. El Espíritu Santo, cuando nos abandonamos en el Espíritu Santo y dejamos que Él guíe las acciones que hacemos, es cuando se transmite realmente al Señor. El Señor obra, ¿no? El Señor obra. Y el Señor hace su obra a través de todo. Incluso dice la palabra de Dios, ¿no? Que si tú dejas de alabarlo, no recuerdo cómo dice exactamente, ¿no? Pero si tú dejas de proclamar el nombre del Señor, las piedras lo harán, ¿no? Entonces el Señor obra, ¿no? No para la obra. Pero recuerdo algo, ¿no? Ahorita que mencionábamos esto. Si dejas que el Espíritu Santo actúe a través de ti, todo, todo lo que hagas no se te va a hacer difícil, porque te estás abandonando en el Señor, ¿no? Estás abandonándote en el Espíritu, estás dejando que Él actúe detrás de ti. Tú solamente, recuerdo una cita bíblica que me repito mucho, ¿no? Solamente eres un siervo que hace más que lo que, no hace más que lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, de hecho se dice siervo inútil, ¿no? Pero evito la palabra inútil por un consejo de un sacerdote. Pero eres un siervo que no hace más que lo que tiene que hacer, ¿no? Tú lo único que tienes que hacer es, aquí estoy, Señor, utilízame, soy tu instrumento, soy tu herramienta, mis manos son tus manos, mi boca es tu boca, mis pies son tus pies, o sea, todo yo soy tuyo, utilízame, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Yo creo que te ha pasado también a ti, que cuando estamos dando un tema, cuando preparamos un tema, una prédica, pues hacemos nuestra listita, ¿no? Nuestro bosquejo, nuestras frases, ¿no? Hasta apuntamos frases, ¿no? Que mencioné esta frase aquí, ¿no? Y me ha pasado muchas veces que estoy dando el tema y yo mismo estoy escuchando y digo, órale, digo, órale, qué curada está la enseñanza, ¿no? Y yo mismo la estoy diciendo, pero porque es el Espíritu, ¿no? El que mueve las cosas y el que pone las palabras en tu boca. Y no porque nosotros demos temas o estemos aquí en un podcast, ya lo sabemos todo, ¿no? Al contrario, ¿no? Cuando estamos compartiendo nada más lo que el Señor nos ha regalado, ¿no? No somos, o no somos un peldaño más arriba, ¿no? No, hemos vivido a Dios, ¿no? En diferentes formas y nos dejamos sorprender por Él. Entonces, Oye, sí, perdón. no, entonces yo diría eso, déjate sorprender por el Señor, déjate sorprender. Fíjate, sí, que es algo que la sociedad hoy ha perdido, ¿no? El sentido de la espontaneidad, de la sorpresa. O sea, hoy la gente no se sorprende, y sobre todo los niños, los jóvenes, ¿sí? Nada nos sorprende, porque pues nada es suficiente para ellos, ¿no? No sé qué está pasando, ¿no? Ese sería otro tema, pero es algo importante, porque a la gente la sorpresa es buena, ¿sí me explico? El llegar a un lugar y contemplar la belleza, como ahorita que estamos viendo ahí imágenes en la tele de un pajarito bien bonito, o sea, wow, sí, eso alimenta el alma, porque es también Dios a través de las cosas alimentándote de su creación. Ahora bien, algo, Miguel, que debería de ser parte importante y fundamental en nuestra vida de fe, en nuestra vida cotidiana, es la invocación al Espíritu Santo. Y te voy a decir por qué. Hace poco, el año pasado, cuando recién fue elegido Papa, el cardenal Prevost, hoy León XIV, el León XIV, sí, a quien mal le mandamos un saludo, a lo mejor nos está viendo, Sí, ¿no? no, ahí nos va a dejar su comentario. Sí, porque pues habla español y Es nacionalizado peruano. sí, aparte es americano, estamos en la frontera, a lo mejor ya estuvo aquí en Tijuana y ni cuenta nos dimos. Le mandamos un saludo y oramos por él también, ¿sí? Pero me causó una gran sorpresa y un deleite machín, fuerte, que hubo un encuentro con jóvenes en Roma el año pasado, y no fue la Jornada Mundial de la Juventud, pero no recuerdo qué fue, si no me acuerdo, el Jubileo de los Jóvenes. Prácticamente una Jornada Mundial de la Juventud donde fueron muchos jóvenes de todo el mundo.
Y en un estadio, ¿sí? Hubo una vigilia, ¿sí? Y en la vigilia, pues le tocó por primera vez al Papa León XIV, pues tener la vigilia ante el Santísimo con los jóvenes. ¿Y sabes cuánto tiempo al iniciar la vigilia ante el Señor? Fueron como entre 20 a 30 minutos una invocación, no, miento, fueron como 15, 20 minutos, invocación al Espíritu Santo. O sea, yo en todas las jornadas mundiales de la juventud que las he visto desde que tengo memoria de, ¿cómo se llama? Benedicto XVI hasta el Papa, nunca había visto que un Papa haya hecho una invocación al Espíritu Santo y menos una vigilia. Así pasan cosas muy bonitas, extraordinarias, pero me llamó la atención porque pudiésemos en la iglesia, ¿no? Como entendemos, como sabemos como católicos, no es muy carismático esto, bueno, no es muy, ¿cómo se puede decir? Lo carismático a lo mejor muchos lo critican, Ajá. ¿sí? Pero el Papa León XIV, pues es agustino, es decir, podríamos ver que va muy apegado a la tradición, muy, ¿cómo se dirá? Muy solemne, ¿no? Ajá. En los eventos de la iglesia. Pero hizo una invocación al Espíritu Santo, y invocó, y junto con todos los jóvenes. Y eso me estremeció, porque prácticamente le dijo a los jóvenes en ese momento que necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para entender nuestra vocación, entender la presencia del Señor en nuestras vidas, entender el momento en ese lugar, entender la vida, iniciar su vigilia, iniciar su momento con la juventud. Es decir, si el Señor prometió esta guía para su iglesia, debemos de tenerla, ¿sí? Ujú. Y si algún pues sacerdote critica porque iniciamos y somos parte de eso, pues hay que recordarle, Padre, pero pues el Señor nos enseña esto desde el principio, Ujú. que es a través del Espíritu Santo que estamos aquí. Entonces, la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana es fundamental. Por eso creo yo que cada que tenemos una actividad junto con los jóvenes que estamos sirviendo, pues es invocar al Espíritu Santo para poder tener discernimiento adecuado, dónde quiere, cómo quiere, qué necesitamos, que Él nos dé la fuerza, que Él nos dé el consejo, porque los jóvenes necesitan consejo, Sí. porque en casa a veces hay carencias, sí, muy fuertes, y necesitan la cercanía de los hermanos. Sí, justo. Pues ya nada más para terminar, invitarlos, ¿no? A que invoquemos, como decía José Antonio, al Espíritu Santo en cada una de las cosas que hagamos. Invitemos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo? Con la oración, ¿no? El Espíritu Santo, ven y hazte presente y dime hacia dónde tengo que ir, sé mi guía, sé mi luz, sé mi fuerza y en todo lo que hagamos, en todo, de verdad, en todo, hasta en el trabajo, en la escuela, en las actividades, en los servicios que vayamos a dar, en las decisiones que vayamos a tomar, sobre todo, siempre tener presente el Espíritu Santo. Porque como bien decía José Antonio, si Jesús nos lo dejó como guía, pues hay que utilizar la guía, ¿no? ¿Por qué queremos ir nosotros solos si Dios nos dejó una guía? Veni Creator Espíritu. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Luego los deleitamos con más cantos gregorianos de José Antonio.